Bueno, hola, grado noveno. Vamos a, bueno, grabo este video con el ánimo de determinar los ejercicios que realizamos en la clase pasada relacionados con sucesiones. ¿Listo? Recordemos que una sucesión básicamente es una serie que resulta de una ecuación matemática. Listo, recordémoslo rápidamente para que todos tengamos como esa misma información, ¿no? Por acá tenemos un ejemplo que se trabajó en ese momento, donde decíamos que podíamos construir una serie, ¿cierto? Una serie particular, es decir, que obedece a unos números que van sucesivos, ¿listo? Y que en este ejemplo tenemos que esta sucesión obedece a la ecuación 2n. Entonces, se pide encontrar esa sucesión para los primeros términos. ¿Mm? Los primeros términos pues sería 1, 2, 3 y así, como su nombre bien lo indica, sucesivamente. Se va a trabajar pues los primeros 8 términos. Entonces, tenemos 2n según la ecuación y la n la cambiamos por el número 1 y 2 por 1, 2 y así con el que sigue. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6 y así como vamos. Eso depende de la ecuación que estaremos trabajando, ¿no? Recordemos acá en este caso, ya la ecuación es diferente, donde se tenía n sobre n más 1, ¿cierto? Entonces decía que los primeros 5 términos, entonces sería 1 sobre 2, ¿cierto? Para el primer caso. Entonces recordémoslo de pronto si de pronto alguien no lo recuerda, pues recordemos, ¿no? Cuando n vale 1, por acá lo escribimos. Cuando n vale 2, cuando n vale 3, cuando n vale 4 y cuando n vale 5. ¿Listo? Y tenemos que reemplazar este valor en la ecuación que nos están dando. Entonces nos dicen que n sobre n más 1. Pues si n vale 1, entonces sería 1 sobre n más 1. 1 más 1, pues 2. Y aquí está. Ese sería el primer término para la sucesión. Para la segunda parte, entonces sería 2, ¿cierto? Porque n vale 2. Y luego dice que en el denominador tiene que ir la suma de n más 1, es decir, 2 más 1, 3. Aquí sería entonces 2 tercios. En este caso, n en el numerador, según la ecuación, y en el denominador nos va a quedar n más 1. En este caso, 3 más 1 es 4. Y ahí vamos, mira, ahí nos vamos dando cuenta que la siguiente sería 4 quintos y la siguiente sería 5 sextos. 5 sextos. ¿Listo? Entonces ahí está. Esta es la sucesión que nos arrojó después de reemplazar los primeros términos en esta ecuación. Eso es una sucesión y eso lo vimos la clase pasada. También vimos la clase pasada todo lo relacionado con la ecuación relacionada con la progresión aritmética. La progresión aritmética es una fórmula que ya está preestablecida, que ya existe. ¿Mm? Entonces revisémosla por acá, aquí está la fórmula. Entonces aquí nos están diciendo que A sub n, ¿listo? Donde n es cualquier número, equivale a A sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, ¿listo? Donde d es pues se conoce como la diferencia común y la n pues va a ser el término que vamos a trabajar o que vamos a analizar y A sub 1 va a ser siempre pues ese primer término. Entonces nosotros hicimos varios ejercicios relacionados con esto, pero vamos a avanzar al siguiente a ver cómo nos fluye. ¿Listo? Entonces revisemos acá. Dice, escribir los primeros 5 términos de la progresión aritmética, cuyo primer término es 2 y la diferencia común es 4. Entonces nos están pidiendo allá los primeros 4 términos. Entonces vamos a hallarlos. ¿Listo?
Para eso yo voy a colocar aquí una tablita de 5 columnas como para que quede más organizado. ¿Listo? Y entonces dice que para los primeros 5 términos, es decir, para cuando n vale 1, para cuando n vale 1, para cuando n vale 2, para cuando n vale 3, para cuando n vale 4 y para cuando n vale 5. Entonces, vamos a revisar cómo nos queda. La ecuación que tenemos que resolver o lo que tenemos que tener en cuenta es esta ecuación, que es la que corresponde a la de la progresión aritmética, que es la que nos están pidiendo trabajar. Entonces la voy a resaltar ahí para que la tengamos bien pendiente. Entonces tenemos aquí para el primer caso, entonces vamos simplemente a reemplazar esos valores en la ecuación y resolvemos. Básicamente eso es todo, no hay más que hacer. Entonces sería a sub n, y n en este caso vale 1, entonces a sub 1 equivale a sub 1, que en este caso es 2. El ejercicio nos está diciendo acá que vale 2, ¿cierto? Y esto se va a sumar, ¿listo? N menos 1, pero n vale 1, y menos 1, pues 0, ¿no? Ahí está. Y que se va a multiplicar por la diferencia común es 4. Resolviendo la operación tenemos, recuerden, que si, respetando el orden jerárquico de las operaciones, primero se hacen las multiplicaciones. Entonces, 4 por 0, 0, y 0 más 2, 2. Entonces, ahí tenemos la respuesta para el primer caso. Revisemos la segunda situación, es decir, A sub 2. A sub 2, el A sub 1, pues es 2, listo, más n menos 1, pero n vale 2, menos 1, 1, ¿cierto? 2 menos 1, 1, y se va a multiplicar por 4, que es la diferencia común. Y vamos a revisar cuál es el resultado. Entonces tenemos, siguiendo el orden jerárquico, tenemos que 4 por 1, 4, y 4 más 2, 6. Entonces aquí sería 6, ese resultado. Para la siguiente, entonces tenemos A sub 3, donde tenemos 2, 3 menos 1, perdón, acá va un más. 3 menos 1 sería 2, ¿cierto? Que se va a multiplicar con el 4. Y acá tenemos 4 por 2, 8, y 8 más 2, 10. Pues ahí está. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que esta progresión va de 4 en 4. Vamos a comprobar si el siguiente da 14. Entonces tenemos que A sub 4 va a ser igual a 2 más 4 menos 1 nos daría 3 por la diferencia común, que es 4. Entonces revisamos la respuesta. 4 por 3, 12, y 12 más 2, 14. ¿Sí? Entonces, mire, ahí ya podemos identificar esta progresión. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el número que sigue debe ser 18. De todas formas, lo podemos comprobar resolviendo esa ecuación. Entonces, tenemos acá 2, más 5 menos 1 sería 4, que se va a multiplicar por 4. 4 por 4, 16, más 2, 18. Y ahí está. Esa sería la solución para ese primer ejercicio. Ok, entonces vamos a resolver este segundo ejercicio. También pide que se encuentren los primeros 5 términos para la progresión aritmética. Y tenemos que la progresión aritmética obedece a esta ecuación. ¿Listo? Entonces tenemos N1, N2, N3, N4, N5. Entonces vamos a encontrar esos valores para esa progresión. Entonces revisemos que para el primer caso tenemos A sub 1, ¿cierto? Que equivale, entonces dice que A sub 1 equivale a 3 por acá, 3 más, listo,
Y entonces dice que cuando n vale 1, entonces 1 y 1 menos 1, 0. Entonces aquí colocamos 0. Y que se debe multiplicar por menos 1/2. Pero menos 1/2 realmente es 0.5, ¿no? De pronto a algunos les queda más fácil resolverlo con decimales, u otros les queda más fácil resolverlo con fracciones. Cualquiera de las dos formas, pues recuerden que siempre que se hacen o se resuelven ejercicios con fracciones, debemos llevarlo a su simplificación. Yo lo voy a hacer con su forma decimal de 0.5. ¿Listo? Ahora bien, también obedece esto a que siempre debo respetar el orden jerárquico. Entonces, primero multiplicamos. Menos 0.5 por 0 da 0, más 3, 3. Entonces, para el primer caso, de ese A1 va a dar 3 como resultado. ¿Listo? Entonces, ahí lo tenemos. Vamos a revisar qué sucede con A sub 2 cuando n vale 2, que es cuando n vale 2. Entonces, tenemos por acá 3, que es el dato que nos están dando desde el inicio, 3, más, entonces tenemos por acá la siguiente operación. Tenemos que 2 menos 1 da 1, entonces colocamos 1, ¿listo? Y esto se está multiplicando, recuérdenlo muy bien, por menos 0.5. Entonces recordémoslo por favor. Entonces cuando yo multiplico 1 por menos 0.5, eso da menos 0.5. Y 3 menos 0.5 nos va a dar 2.5. Entonces aquí tenemos el siguiente término, que va a ser 2.5. Aquí está. 2.5. Vamos para la tercera parte. La tercera parte o el tercer término que vamos a encontrar para A sub 3. Entonces, algunos de ustedes ya estarán pensando cuál es el número que debe quedar, porque ya algunos de ustedes ya entendieron cómo es que va esa progresión. Entonces, 3 menos 1 nos va a dar 2, ¿cierto? Y este 2 se va a multiplicar por menos 0.5. Entonces, menos 0.5 por 2, 0.5, 0.5. Eso nos va a dar 1, ¿cierto? Menos 1. 2 por 0.5 nos va a dar menos 1. Y 3 menos 1 nos va a dar 2. Como resultado 2. Para cuando n vale 3. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ese resultado. Así que podemos ya empezar a predecir que el número que sigue va a ser 1.5 y el que sigue va a ser 1. De todas formas, resolvemos el ejercicio. Tenemos que A sub 4 va a ser igual a 3 más 4 menos 1 da 3, ¿cierto? Y que vuelve y juega, se multiplica por menos 0.5. 3 por menos 0.5 nos va a dar menos 1.5. Y 3 menos 1.5 sería menos 1.5. Entonces aquí sería 1.5. El 3 es mayor y el 3 está positivo. Entonces, por eso la respuesta queda 1.5 positiva. Ahí está. Y ya finalizando, ya para acabar, A sub 5 es igual a 3 más 5 menos 1, 4, que va a multiplicarse por menos 0.5. 4 por menos 0.5 nos va a dar menos 2. Y 3 menos 2 es igual a 1. Entonces, A sub 5 es igual a 1. Entonces, miren muy bien que el número, como va siguiendo esta progresión, ¿cierto? Va a ser de 0,5 en 0,5, pero se va disminuyendo, ¿cierto? Entonces, revisen muy bien cuál de los datos que nos está dando la progresión aritmética es la que nos está definiendo la forma en cómo va aumentando o disminuyendo esa progresión. Obsérvenlo muy bien. Vamos para el tercer ejercicio.
Bueno, varios de ustedes ya se habrán dado cuenta que varios de ustedes ya se habrán dado cuenta que, pues que la que nos define digamos, cómo va creciendo o cómo va decreciendo esa progresión es la D, ¿cierto? La diferencia común que llaman acá, ¿cierto? Y que siempre el primer término con el que comienza la progresión es este número que está por acá, este -2. Entonces muchas veces no necesitamos ni siquiera aplicar la fórmula. Entonces miren que aquí ya podemos definir que aquí empieza el -2 y este -5 es el que me está dando la pauta de cómo va aumentando o disminuyendo esa progresión. Entonces -2 -5 nos da -7, -7 -5 nos da -12, ¿cierto? -12 -5 sería -17 y -17 -5 nos daría -22. De todas formas, podemos hacer la prueba. Podemos hacer la prueba aquí, en este de acá. Voy a hacerla aquí un poco más grande. Entonces, siguiendo la pauta, tenemos acá que cuando n vale 3, va a ser igual, ¿cierto? Según el ejercicio dice que vale -2 más 3 menos 1 es 2 y que se debe multiplicar por -5. Multiplicamos -5 por 2 daría -10 y -10 menos 2, eso es igual a -12. ¿Sí? Entonces ahí ya está la prueba, digámoslo así, de que esta es la solución del ejercicio, de que no necesitamos aplicar la fórmula como tal. Entonces es importante que ustedes analicen ese tipo de cosas y que ustedes puedan llegar a este tipo de conclusiones. Vamos a ver cómo nos va con los siguientes ejercicios. Bien, ya para este ejercicio, pues ya no nos están pidiendo que coloquemos la progresión o que coloquemos pues la serie de resultados, sino nos están pidiendo un término en particular. ¿Listo? Miren el primer punto. El primer punto nos están pidiendo que hallemos el octavo término. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, reemplazar para qué número vamos a encontrar en ese octavo término. Pero tenemos que el primer término es 4, ¿cierto? Que se va a sumar con n, pero en este caso n es 8 y 8 menos 1 sería 7 y que se va a multiplicar con la diferencia común, que en este caso es 3. Realizamos la multiplicación, entonces 7 por 3, 21, y 21 más 4, 25. Entonces ahí hemos encontrado el término 8 o el octavo término de esta progresión. ¿Listo? Los invito a que ustedes realicen este punto. Van a encontrar el término 12avo de esta progresión, siguiendo las pautas que ya les he venido explicando. ¿Listo? Pueden utilizar la ecuación, recuérdenla, o pueden pues devolverse en el módulo o devolver el video y poder ver la ecuación. ¿Listo? Por favor, una vez terminen de realizar estos ejercicios, le toman una fotico y lo suben a Classroom en la carpeta de módulo 4. ¿Listo? Hasta luego. Chao.